Un guerrero solitario fue asediado por una manada de lobos en un bosque oscuro y premonitorio. Su líder era una bestia enormemente inteligente y feroz. Avanzó ante los gruñidos amenazadores de los demás miembros de la manada, acercándose al valeroso luchador y preguntándole por su estrategia para derrotarlos en ausencia de dientes afilados como cuchillas o garras formidables. Pero, en un instante, la apariencia del guerrero solitario cambió de la de un hombre indefenso y débil a la de una criatura diferente, que se ponía a cuatro patas, inclinaba la cabeza hacia el suelo y se agarraba con dos fuertes zarpas. La piel negra azabache de la criatura estaba cubierta de púas que parecían escamas. Los lobos de alrededor gruñían a los hombres. Entonces el monstruo se irguió sobre sus patas traseras y alcanzó toda su altura. Era un lagarto humanoide con una sonrisa dentada que daba miedo y unos ojos rojos llameantes. También tenía un cuerpo fuerte que hacía crecer el miedo en cualquiera que lo viera. Pero incluso después de ver esto, el jefe de la manada no estaba dispuesto a echarse atrás, y los lobos atacaron ferozmente mientras obedecían sus órdenes. Sin embargo, incluso con su mayor número, no tenían ninguna posibilidad contra el lagarto humanoide, que mató a cada lobo en rápida sucesión utilizando su garra. Ello se debía a que el arma principal de la criatura lagarto no eran sus dientes y garras, sino su sudor, sangre, carne y huesos. Cuando pisó al siguiente lobo con su zarpa llena de garras, la criatura lo mató al instante. Simultáneamente, el líder de la manada, lleno de ira, observó cómo sus parientes eran brutalmente destruidos por el antes débil guerrero. Rugió con fuerza, incapaz de soportar el dolor por más tiempo, luego abrió sus enormes mandíbulas afiladas como cuchillas y se abalanzó sobre la criatura parecida a un lagarto. Sin embargo, el ataque del jefe de la manada fue frustrado por el lagarto humanoide, que lo agarró por la mandíbula con una poderosa zarpa claudicante. Hablando con el monstruo enfurecido, el lagarto afirmó haberse comido los cadáveres de sus adversarios y haberlos utilizado como armas. Una vez sus colmillos dentados se clavaron en el cuello del líder de la manada de lobos. Con voz salvaje, proclamó que lo mataría y se haría más fuerte comiéndoselo. Se les llamaba criaturas místicas en este planeta de criaturas mágicas con talentos especiales. Otros pocos también estaban dotados de la capacidad de transformarse en seres etéreos. Estos individuos funcionaban como profetas, promoviendo el bienestar de la humanidad. Sin embargo, como solía ocurrir en una sociedad en la que la virtud coexistía con el mal, había ejemplos de esta fuerza celestial, al que algunos se referían temerosamente como el dios maligno. Un hombre corría por un bosque negro como el carbón, su respiración era agitada e irregular, y su figura estaba oscurecida por las sombras. Esprintando con todas sus fuerzas sobre sus agotadas piernas. Con lágrimas en los ojos y voz impotente, la capacidad de gritar del joven se había desvanecido, y sus únicas emociones eran el pavor y el instinto de supervivencia. Corría porque había una flecha en una ballesta que le apuntaba a la espalda. El sonido de la cuerda del arco al soltarse resonó en el segundo siguiente, y luego llegó el grito agónico del hombre perseguido tras ser alcanzado por la flecha en la espalda. Un instante después, se oyó una alegre voz masculina que se regocijaba por la precisión de su disparo. La voz pertenecía a un tipo calvo de mediana edad que vestía una armadura ligera y portaba una ballesta. Cuando otro hombre de pelo largo le felicitó por el disparo, el francotirador sonrió y respondió con orgullo que había sido bastante sencillo. La hoja del atacante estaba cubierta de sangre después de que los soldados murieran y quedaran tendidos sobre su propia sangre, sin dar señales de vida. Sus adversarios habían vencido, ya que había más oponentes que ellos, y como resultado, sus enemigos se regocijaban mientras los derrotados tiritaban en el gélido suelo del bosque. Un grupo de 9 criminales caminaba por un callejón natural de árboles majestuosos, que adoptaban formas espeluznantes cuando caía la oscuridad. El grupo estaba de buen humor debido a la facilidad con la que lo habían conseguido. Una voz sarcástica surgió de entre la multitud, preguntando qué monstruo podría haber en este bosque y por qué estaría observándonos en este momento. El público respondió riendo. Antes de la puesta de sol, debían coger cualquier cosa de valor, por pequeña que fuera. Los bandidos registraron rápidamente los cadáveres y reclamaron su recompensa. Es solo una sensación, pero hoy el bosque parece especialmente espeluznante, dijo uno de los delincuentes. Espera,
gritó el líder del grupo mientras avanzaba, haciendo que todos se quedaran inmóviles. El asesino más cercano, con su espesa barba y el pelo colgando sobre la frente, tenía la cara sudorosa y estaba claramente asustado. No era el único que se sentía inquieto, incluso desde debajo de la capucha negra que llevaba, uno de los bandidos que estaba en medio del grupo y no podía ver nada no pudo contenerse y preguntar qué había allí. Cadáveres de animales. El bandido gimió y miró a su alrededor, viendo desplegarse ante él una escena espeluznante. Cuerpos de animales mutilados estaban esparcidos por todas partes, incluso en la penumbra, sus cuerpos grises eran claramente visibles, sus ojos habían perdido el brillo y de sus bocas manaban charcos sanguinolentos. Los árboles tenían marcas de garras de alguna criatura, y algunos estaban partidos por la mitad y esparcidos por el suelo. En uno de los árboles caídos colgaba el cuerpo sin vida de un lobo muerto. Martón, el ladrón de pelo liso hacia atrás y barba de 3 días, se agachó para investigar el cuerpo más cercano. Enormes secciones de carne fueron arrancadas del cuerpo de la criatura gris, revelando sus huesos. El barbudo se acercó a su compañero y le preguntó sobre la posibilidad de que se tratara de un conflicto territorial entre dos manadas que hubiera desembocado en una pelea. La respuesta del criminal sobresaltó a todos. Parece como si los hubieran talado unilateralmente, es algo poderoso, dijo el hombre. 2 de los aliados más cercanos de Martín se levantaron de un salto y se dirigieron hacia el lugar donde el bandido, que buscaba entre los cadáveres cercanos, gritó bruscamente al líder, echa un vistazo. Se trata del cadáver de una criatura mítica, según uno de los bandidos. Era un enorme lobo negro con profundos cortes en la piel, algunas zonas de la piel arrancadas junto con la carne. La bestia no había muerto sin luchar, y había rastros ensangrentados por todas partes, pero los hombres no se sintieron atraídos por la bestia muerta, en cambio, se fijaron en el joven que se apoyaba en el cadáver del lobo. El joven de Tyre era un tanto peculiar, con un cinturón ancho que llevaba un emblema parecido a la cabeza de un dragón. Tenía la parte superior del cuerpo desnuda, los brazos a partir de los hombros eran de color negro azabache y llevaba guanteletes blindados en las muñecas. Sus pantalones y botas eran. A medida que el bandido de la capucha y sus hombres se acercaban, el tipo se dio cuenta rápidamente de que el líder de la manada era el cuerpo que había detrás de ellos. ¿Qué puede estar haciendo aquí este canalla?, dijo Martín, mirando la cabeza baja del joven. El bandido se preguntó si aquel joven podría haber matado a la criatura mágica antes de que pudiera terminar de expresar su opinión. Respondió Martín, advirtiéndole que no dijera tonterías, mientras contemplaban los restos de la otrora poderosa bestia, cuyos colmillos estaban dispuestos a despedazar a la gente. Martín se acercó aún más al hombre, alegando que necesitaba ver si tenía algo útil. A nadie parece importarle cómo ha llegado aquí este vagabundo. El plan del bandido se frustró antes de que pudiera darse cuenta, cuando un dolor punzante le atravesó la pierna, haciéndole gritar. Este lagarto rojo, que tenía el tamaño de un perro de patio, estaba arañando la pierna del bandido. ¿Qué le pasa a este tonto reptil? El bandido que antes había disparado al joven con una ballesta se acercó a Martín blandiendo un cuchillo de caza. «Aléjate de mí», gritó, intentando sacudirse al agresor de la pierna mientras sonreía. Si Martín se movía, amenazaba con partirlo en 2. Luego se abalanzó hacia adelante, golpeando con tal fuerza que el hombre sintió que un dolor atroz le atravesaba el brazo. Mirando hacia donde más le dolía, solo vio una fuente de sangre, su puñetazo al lagarto no dio en el blanco, y en su lugar un hacha de combate a una mano le seccionó el brazo. Un grito de agonía reverberó por todo el bosque. Cuando la mano del compañero del bandido fue cortada por un desconocido al que creían muerto, los compañeros se prepararon para la batalla. El desconocido acababa de levantarse y se disponía a luchar cuando su puño se estrelló contra la cara del manco antes de que pudiera decir nada. La ferocidad del golpe había deformado el rostro del bandido, y parecía brotarle sangre de la boca. Con una mueca casi demoníaca, el desconocido dijo: «No le toques sin mi permiso. Te mataré». El monstruo tenía la cara llena de furia y los colmillos apretados. El joven fue abordado por el lagarto, que se escondía detrás de él. Su lengua partida sobresalía de vez en cuando, dando la impresión de que se burlaba de sus adversarios. El defensor del muchacho se preparaba para la batalla,
pero no estaba en su mejor forma tras el combate con la bestia mágica, tenía el cuerpo cubierto de cortes, sus pasos eran pesados y empuñaba el hacha de combate con la mano derecha. Un delincuente gritó: «Este cabrón está empezando una pelea», tras darse cuenta de que su colega no sobreviviría. Los bandidos sacaron entonces sus pistolas y avanzaron hacia el hombre. El hombre barbudo gritó al público reunido que había sido él quien había matado a Hans. La multitud se enfureció por la respuesta del joven, aunque su oponente permaneció en silencio. «Cabrón, ¿crees que puedes salirte con la tuya?», gritó Martín con rabia. Se dio la orden de rodear al hombre cuando otros 3 bandidos se acercaron a él y le apuntaron con sus armas. El bandido levantó entonces su espada delante de él, dispuesto a atacar. Los que presenciaron al muchacho afirmaron que una aura roja cubría su cuerpo, dándole un aspecto amenazador, y que una púa de lagarto carmesí mostraba los dientes, indicando que también estaba dispuesta a luchar. «Tontos», dijo el joven, sacando otra hacha de su espalda, «tenéis a alguien que os llore, si es así retiraos antes de que sea demasiado tarde». Alguien de la multitud gritó: «Matadle», y los 3 delincuentes más cercanos cargaron hacia adelante. El hombre agarró con cuidado el mango de las 2 hachas pareadas que blandía. Eran armas poderosas con una punta afilada en un lado y una cuchilla en el otro. El acero negro tenía dibujos sencillos tallados en él y tenía un mango de madera, lo que la convertía en el arma ideal para él. Poco después, cargó hacia adelante, sus ojos centelleantes, sus movimientos extraños mientras se abría paso entre la multitud de enemigos, amputándoles miembros, incluida mi pierna, gritó uno de los atacantes. El lagarto estaba atado a la espalda del guerrero para que no saliera volando, en su lugar, tuvo que aferrarse a su hombro con los dientes y las garras mientras los adversarios caían al suelo, gritando de agonía mientras intentaban detener la hemorragia que aún se producía en el lugar de sus miembros. La fuerza y la rapidez del joven impresionaron al barbudo, que se estremeció al ver a sus compañeros tendidos sobre la sangre y los miembros que faltaban a sus dueños. El barbudo se dio cuenta de que era un monstruo. Comentó el bastardo Martín mientras se colocaba detrás del joven. Mientras el joven trataba con los forajidos, Martín pudo ponerse detrás del héroe junto con otros 2 ladrones. Los bandidos levantaron sus ballestas e indicaron al joven que permaneciera inmóvil. El sonido del otro y de sus soldados disparando flechas reverberó entonces por toda la zona. El niño se detuvo un instante, sin saber que tendría que evadirse rápidamente. Lo único que pudo hacer fue agarrar al lagarto que se aferraba a su espalda y ocultarlo con su cuerpo. El joven agarró a su lagarto y aplicó presión sobre su cuerpo. En una fracción de segundo, 3 virotes de ballesta le atravesaron la espalda, produciéndole un dolor atroz que le hizo apretar los dientes para reprimir sus gritos de agonía. Martín no compartió la alegría del bandido y le dijo que esperara. «¿Le hemos matado?», preguntó el ballestero con la cicatriz en la ceja. Antes de que pudiera decir otra palabra, una corriente de energía similar a las llamas salió disparada del cuerpo del joven. La llama era de color rojo y negro, y subía más alto, retorciéndose y girando. Esto continuó hasta que las lenguas informes empezaron a adoptar formas animales. Las cabezas de varias criaturas de aspecto animal empezaron a surgir de las llamas negras. Entre el caos de colores y formas, se podían reconocer las cabezas de un lobo, un lagarto y un lince, entre otros varios animales desconocidos. Sin embargo, en el centro de todo este horror había un joven que gritaba de dolor de espaldas. Desde sus hombros, unas líneas negras se extendían como las raíces de un árbol, dando la impresión de que las venas del muchacho habían sido penetradas por la negrura. Con un rugido, las caras dentadas se combinaron en una sola forma, y el caos, las llamas y la locura se combinaron para formar un dragón negro con una cabeza más grande y temible que las demás. Las enormes fauces del dragón se abrieron como si quisiera tragarse la luna. Los cuerpos y las almas de los bandidos quedaron atenazados por el espanto al contemplar aquel horror, y el barbudo reveló más tarde que se trataba de una deidad demoníaca. El hombre estuvo a punto de perderse, todo lo que había de humano en sus ojos eran las llamas de la rabia y la ira. El joven fue devuelto a la realidad por los comentarios del bandido, y en cuanto recuperó el control, las lenguas de fuego que se arremolinaban sobre él se desvanecieron como una burbuja reventada que no deja nada tras de sí. Cuando terminó el espectáculo carmesí,
el bosque adoptó su aspecto oscuro original. El joven se desplomó de rodillas, y su escamoso compañero permaneció a su lado, intentando ayudarle de algún modo. El cuerpo del joven estaba humeante, dando la impresión de que se había quemado recientemente, lo cual no distaba mucho de la realidad. Notó algo extraño en los árboles mientras luchaba por mantenerse en pie, pero no pudo ejercer suficiente fuerza y se desmayó. El asentamiento permaneció a oscuras durante toda la noche, y los habitantes encendieron braseros en la calle principal. En algunas casas parpadeaban luces en las ventanas, pero los interiores estaban vacíos, pues todo el mundo se había congregado en la plaza para examinar su asombroso trofeo. Esta pequeña aldea estaba fortificada con una muralla de casi 3 metros de altura forrada de estacas afiladas, 2 pares de enormes puertas de madera y 2 torres junto a las puertas que estaban tripuladas por guardias armados. La arquitectura de este lugar recordaba un poco a... El jefe de la aldea exclamó, «No me lo puedo creer», mientras examinaba la bestia mágica muerta que habían traído en carretilla. El tipo, que aparentaba unos 40 años y tenía el pelo claro, volvió a estudiar al lobo. A pesar de haber presenciado muchas cosas a lo largo de su vida, como demostraban las marcas de garras que el animal le había dejado en la cara, sus ojos estaban llenos de asombro. El hombre se volvió para mirar al joven que estaba atado a una tabla de madera y le preguntó, «¿De verdad has hecho todo esto?». Su amiguito había sido metido a la fuerza en una jaula, y mordisqueaba los barrotes en un intento desesperado por salir. El joven señaló a la bestia mágica muerta y respondió, «Sería mejor que lo quemaras todo», con la seguridad de alguien que no estaba constreñido por grilletes. Martín gritó con rabia, «Desgarrarte hasta la muerte no habría sido suficiente». Se disponía a cumplir su amenaza cuando la mano del anciano le detuvo. El joven dijo, «¿Por qué has hecho eso?», mientras el anciano se acercaba a él y le preguntaba por su nombre, Anunta. Tenía hambre cuando Anunta contestó, sorprendiendo al mayor. Martín interrumpió una discusión, diciendo a la otra persona que no escuchara a ese monstruo. Todos habían sido testigos de su transformación en bestia. Sacó a relucir los últimos informes sobre monstruos que consumen cadáveres. Martín persistió en su insistencia en que Anun no era humano, citando las cicatrices de lobo como prueba. Destacando las zonas donde se ha consumido la carne. Estaba convencido de que el joven era un dios demonio con forma humana. Anunta se echó a reír, lo que le levantó considerablemente el ánimo. Martín le preguntó por qué se reía, y él respondió. Sus comentarios volvieron a provocar el miedo en todos los que le rodeaban. Declaró que si Anunta era realmente quien se creía que era, entonces esas frágiles cadenas no le retendrían. Un pájaro despegó hacia el cielo despejado. «Eres un ignorante», decía, incluido lo que come el monstruo. La sangre salpicaba a los ancianos. No podía entender cómo había ocurrido. La enigmática criatura, recientemente fallecida, había cortado las cuerdas que lo sujetaban al carro y había consumido inicialmente al soldado más cercano. Anunta vio que la existencia de esta criatura se reducía a la de las manos, los pies y las manos de un dios demonio. Un desfile interminable de lobos parcialmente descompuestos. Inundado a través de la puerta principal. El comandante de su ejército era una criatura enigmática, que levantó la mano e hizo un gesto hacia la puerta. Su ejército se le sometió por completo, a pesar de los disparos de ballesta de los guardias de la aldea, los lobos escalaron los muros y saltaron sobre ellos, formando una torre de animales en la base de la puerta mientras los animales se amontonaban unos sobre otros para construir escaleras de cuerpos. Los lobos treparon por encima de muchas personas, pero las tropas que custodiaban la puerta desde dentro fueron incapaces de repeler al enemigo. Los hombres desprevenidos tenían pocas oportunidades de escapar, las bestias despedazaban a las víctimas, arrancándoles las cabezas a mordiscos y consumiendo sus entrañas. 2 lobos se abalanzaron sobre Martín, uno le mordió el brazo, mientras que el otro, que no tenía carne en el cráneo, mordió el cuello de Martín. En medio de la confusión, nadie vio que uno de los soldadores se había caído sobre la valla y había provocado un incendio. Inesperadamente, este incendio podría haber evitado víctimas mortales, ya que ardió más lejos y más rápido, llevándose consigo a los animales muertos que seguían intentando escalar la valla.
mientras el Wendigo observaba. Ejército en llamas que. Algo voló por encima de la valla y aterrizó a sus pies, observó. Era la cabeza de una bestia misteriosa, desmembrada. Un lobo vestido de negro. El hambre y la sed se combinan para liberar sangre. Y transpirar en hueso y carne. Estoy dispuesto a devorarte. El monstruo a cargo de la manada oyó estos comentarios del lagarto negro. Anunta se acercó a la valla en forma de bestia y la rompió como si fuera una casa de cerillas. El implacable ataque del fuego hizo que la barrera se rompiera y fracturara, sin darle ninguna posibilidad de sobrevivir. Cuando la ceniza se abrió paso a través del muro, la misión de la valla fracasó, dejando a la aldea sin su protección. Surgió un reptil negro, cuyo cuerpo irradiaba calor y su espíritu ardía de rabia. La fiebre aftosa dijo a su oponente: te desfiguraré, te destruiré, haré que parezcas una presa al borde de la muerte. Enfrente había un humanoide alto, de casi 2 metros, en lugar de la nariz, solo había una depresión y un vacío, y unas pequeñas cuencas blancas miraban atentamente al enemigo. De la parte superior del cráneo crecían largos cuernos, aunque parecían ramas de árbol con un tallo principal en varias unidades. La criatura tenía un cuerpo alargado cubierto de pelaje gris, con pelo negro más espeso en los brazos y el pecho, y algo parecido a raíces de árbol que le crecía en la espalda. Las extremidades de la bestia eran increíblemente largas, e incluso cuando se ponía de pie, sus manos arrastraban el suelo. Cuando la fiebre aftosa llegó a sus pies, su complexión gigantesca, su musculatura y su poder inspiraron adoración y respeto. Su boca estaba forrada de dientes afilados, sus ojos eran de un rojo llameante y parecía estar preparado para una masacre. La bestia sobrenatural lanzó un grito desgarrador. Este grito era una orden, no una advertencia. De la oscura jungla empezaron a surgir bestias controladas por los Wendo. Su ejército de animales convocados mágicamente incluía ciervos, cabras, lobos y jabalíes que se les sometían por completo. Los esclavos cargaron contra el reptil con un grito, con un brillo en los ojos al declarar que eran esclavos de su amo y no tenían miedo ni otras emociones. Los primeros animales en llegar hasta el adversario fueron la cabra y el jabalí, que intentaron agredir con sus colmillos y cuernos, pero fueron incapaces de infligir daño o molestia alguna al lagarto. La serpiente negra, haciendo gala de una fuerza asombrosa, agarró sus cabezas, que parecían delicadas flores, con sus enormes manos y las arrojó con fuerza al suelo, haciendo añicos todo lo que estaba de moda. Sus rostros desaparecieron, transformándose en un amasijo de piel y huesos. Tras sus muertes, empezó a dar la cara. Anun partía por la mitad a sus oponentes con sus golpes rápidos como el rayo. Hasta que su capitán fue el último que quedó. Los adversarios cruzaron sus miradas, como si la serpiente negra hubiera vislumbrado el núcleo mismo del Wendigo. Este se retorció violentamente. A esta señal, ambas criaturas cargaron hacia adelante, dispuestas a golpear con sus afiladas garras. Los adversarios se golpearon un número interminable de veces mientras su choque hacía temblar la tierra. Las gotas de sangre volaban en todas direcciones, aparentemente ajenas a los impactos que podrían haber derribado árboles o a las heridas abiertas que seguían sangrando. Bramó el reptil de ébano. La rápida patada del Wendigo le dio de lleno en la cara. La victoria estaba casi sobre él cuando se dio cuenta de que las garras del lagarto le agarraban la muñeca. Afortunadamente, el agarre estaba muerto y aún podía correr. El lagarto golpeó la cabeza de la bestia con la mano en un breve segundo, cuando el Wendigo vaciló. El golpe fue tan fuerte que el cráneo se rompió porque no pudo sostenerlo. Y el cadáver salió disparado hacia adelante muchos metros, dejando el brazo del animal como un trofeo en las garras del lagarto. Hasta que el lagarto se asemejó a un hombre, su cuerpo empezó a volar de Anunta como si estuviera ardiendo. El niño se acercó lentamente al cuerpo desfigurado de su enemigo. La criatura empezó a desintegrarse, mientras un fluido oscuro emergía de su cuerpo, revelando sus costillas. Entonces, como un capullo de oruga emergiendo del cadáver del monstruo, se reveló el cuerpo de una muchacha de pelo blanco. Cuando el muchacho la hubo separado por fin de la carne que la cubría, la agarró por el cuello, la levantó del suelo y luego, con las muñecas tensas, empezó a estrangularla lentamente.
El brillo de sus ojos azules casi desapareció. El joven especuló que tal vez había estado inconsciente todo el tiempo mientras luchaban debido a su piel azul. Cuando apareció una inesperada ráfaga de viento, el niño se centró en averiguar qué era lo que le hacía sentirse inquieto. Tuvo la corazonada de que alguien le observaba, pero ¿quién? El silencio fue roto por un silbido de ataque, que impidió al joven reaccionar ante el enemigo. Le brotó sangre del hombro derecho, un corte perceptible pero poco profundo. Cuando se volvió, el hombre vio por fin al enemigo, un enorme buitre que volaba en círculos por el aire, cuya grandeza solo se hizo evidente cuando desplegó sus formidables alas. El buitre bajó a la tierra y habló. Desde el día en que pisaste este planeta, te he observado como un verdadero dios demonio que comía cadáveres. Mientras pronuncias estas frases. El buitre empezó a perder sus plumas hasta que. Debajo surgió un hombre de mediana edad con heterocromía y ojos multicolores. Sus ropas estaban adornadas con cráneos de pájaros y otros motivos similares, y su cuello era de plumón. Su túnica se asemejaba a las alas de un pájaro. El cuerpo de la chica que Anunta había arrojado voló a sus brazos antes de que pudiera decir nada más. El viejo murmuraba para sí, y el tipo estaba a punto de dormirse. Eso es lo que dijo Anunta, al menos. El objetivo principal del joven en esta conversación era matar a su oponente. No tenía ningún interés en continuar. El anciano empezó a transformarse en animal, pero esta vez le crecieron brazos para luchar. También se jactaba de poder controlar a los espíritus gracias a su poder. Además, obtendría un lagarto muy superior al lobo o al ciervo si mataba al primero. El enorme pájaro había evolucionado hasta convertirse en una criatura más compleja, con brazos, piernas y alas. Pronunció una sola palabra, y un aura rodeó al pájaro, extendiéndose por los alrededores. Todos los individuos fallecidos que entraron en contacto con ella, incluidos los animales que ya habían fallecido 2 veces, o los que habían dedicado recientemente su alma a Dios, empezaron a levantarse y a unirse al ejército de los muertos. La bestia gritó, amenazando con desgarrar a Anunta. El joven fue atacado de repente por la barricada de cadáveres. Pocos segundos después, unos lobos con dientes en las extremidades y piernas Unta estaban despedazando al muchacho. En ese momento, el joven fue apuñalado por los soldados muertos, atravesándole el pecho y el estómago con sus lanzas. El buitre se acercó a Anunta y le asestó el golpe mortal con su mano llena de garras tras determinar que el chico no suponía ninguna amenaza. Permítenos escuchar tus lamentos. El buitre pronunció. Soportando la agonía y el maltrato del monstruo mientras es atravesado por las garras del pájaro. El joven se rió y escupió sangre por la boca. De repente, todo brilló de color carmesí, mientras un pilar de aura surgía sobre el joven. Se separó y retorció hasta que los labios de varios seres etéreos empezaron a tomar forma. Había sonrisas dentadas aquí y allá, pero desaparecieron en la corriente de energía, y sobre ellas se alzó la cabeza de un dragón negro, con la boca mucho más grande que las demás. Y Anunta estaba en el epicentro del caos. En lugar de transformarse en un lagarto, apareció vestido con una armadura hecha de fuego y oscuridad. Con una espantosa sonrisa en el rostro, era evidente que la matanza y el control total sobre el adversario le proporcionaban gozo y disfrute. El buitre se sintió amenazado. Nunca había presenciado una fuerza semejante. El buitre no pudo escapar a tiempo, pues la cabeza del dragón se abrió y se abalanzó sobre él. El dragón succionó al pájaro entero, arrancándole la parte superior del cuerpo de un solo mordisco. La vida del buitre continuó a pesar de que solo quedaban su cuerpo y 2 ramas de sus alas, después de que la sangre brotara como un río de sus heridas y su boca. Cuando el buitre se lanzó a la garganta del dragón y vio que cientos de mandíbulas, garras y picos se le echaban encima, el horror, el espanto y la desesperación se apoderaron de él. El muñón de lo que una vez había sido una bestia maravillosa fue despedazado por las criaturas del fuego y la oscuridad mientras lo abrazaban. Solo cuando la criatura aplastó la cabeza del pájaro con sus mandíbulas, terminó la agonía de éste. Los ojos azules se entreabrieron. La belleza de pelo blanco presenció el fuego y la oscuridad por primera vez.
aferrándose al cuerpo del joven como si buscara seguridad en él. Tumbada en el suelo, completamente inmóvil e incapaz de moverse o hablar, observó cómo las espeluznantes criaturas desaparecían de su vista. Aún envuelta en sombras, Anunta la vio y mientras caminaba hacia la muchacha. Casi todo el poder restante del dragón se desvaneció. Así lo declararon los jóvenes. La muchacha ya no estaba bajo la influencia del dios demonio. Con angustia, la muchacha hizo una mueca de dolor. Lo único que recordaba era intentando asir las alas brillantes. Sus comentarios alarmaron a Anunta. ¿Tú también eres una de las víctimas de estas alas? La chica solo pudo preguntar el nombre del chico porque era incapaz de interpretar su discurso. Respuesta del niño. La sorprendió. Una superviviente y descendiente del dragón negro. El que demolerá la manifestación de las alas y el devorador de todos los demonios de los dioses del mundo. La muchacha bajó la vista al oír las declaraciones del protagonista, mostrando una expresión de perplejidad, incomprensión y sudor que corría por sus mejillas. Su mirada parecía perdida. A continuación, siguió sentada en el suelo delante del protagonista y le preguntó de qué hablaba, afirmando que no le entendía. La escuchó sin ninguna emoción en el rostro, ni sobre el dragón negro ni sobre la encarnación de las alas mientras ella hablaba. Los ojos de la muchacha se abrieron bruscamente, y dijo con voz perpleja que estaba totalmente perdida, con los ojos llenos de incertidumbre e incomprensión de lo que estaba ocurriendo. Se desmayó enseguida y se desplomó en el suelo. El lagarto del hombro del tipo siseó en cuanto la chica cayó al suelo, y parecía preguntarle qué le había ocurrido. Anunta mantuvo a la muchacha bajo su dura mirada durante largo rato, sin cambiarla ni una sola vez, y comentó que probablemente estaba mentalmente agotada por toda la información que le había dado. Luego, mientras seguía observando a la muchacha comatosa, pensó en lo que debía hacer con ella. La chica corría hacia alguna parte cuando de repente se encontró en una zona pintada de rojo sangre, cuya sangre cubría todo el suelo. También veía cosas desconocidas, la primera de las cuales era un símbolo que parecía las alas de un dragón. El rostro de la muchacha estaba lleno de miedo y desesperación mientras corría hacia lo desconocido, aparentemente intentando huir de algo. La muchacha se aterrorizó cuando, de la nada, le vino a la cabeza otra imagen de la misteriosa criatura en la que se estaba convirtiendo. Estaba envuelto en la oscuridad. La muchacha sintió que alguien la miraba fijamente, así que siguió corriendo y se volvió para mirar al perseguidor, con el miedo y la desesperación evidentes en sus ojos. Con sus enormes pies sobre el suelo manchado de sangre, la criatura sobrenatural que la perseguía era justo aquello en lo que ella se había transformado no hacía tanto tiempo. La siguió como si nunca fuera a dejarla marchar. La muchacha tropezó al engancharse inesperadamente el pie con algo. Entonces se desplomó boca abajo sobre el suelo, salpicando la sangre que había cubierto el suelo, sin tener fuerza siquiera para colocar las manos delante de ella para atenuar el golpe. La muchacha, temblando de pánico y miedo, luchó por ponerse en pie, tenía la ropa y la cara totalmente cubiertas de sangre, y miraba al frente con desesperanza en los ojos. Donde había un reflejo en la sangre, no solo estaba ella, sino también un animal pequeño, espeluznante y sobrenatural, con unos ojos azules brillantes que resplandecían de forma espeluznante. Cuando la muchacha miró a su alrededor, se dio cuenta de que la sangre del suelo tenía un propósito, pertenecía a las montañas de cadáveres que yacían a cada lado de ella, la escena en su conjunto recordaba inquietantemente al infierno. La muchacha, jadeando de terror mientras intentaba comprender lo que le estaba ocurriendo, se miró las manos, que estaban totalmente cubiertas de sangre, y tembló de miedo, desesperación y terror. Sin embargo, una luz blanca cegadoramente brillante que pertenecía a una criatura cuya silueta se asemejaba a la de un ángel con dos pares de alas rompió de repente la oscuridad que había estado llenando la habitación y perturbó sus pensamientos. La muchacha no sabía de dónde había venido la luz, así que se volvió enseguida para ver qué había pasado. Pero lo único que vio fue una sonrisa en el rostro blanco como la nieve de alguien. Cuando la muchacha se despertó y abrió los ojos, esforzándose contra la dura luz del día que le daba en la cara, aquella sonrisa fue lo último que vio. Cuando vio que estaba despierta, se sorprendió al ver que una chica de pelo rosa la miraba fijamente y sonreía.
Resultó que la chica era en realidad una conejita, con unas adorables orejas largas que le salían de la cabeza y una esponjosa cola que asomaba por detrás. Levantó las manos en el aire, radiante de alegría, y declaró que había tenido una pesadilla y que en el sueño le había parecido realmente terrible. La muchacha de pelo blanco se preguntaba si lo que había presenciado era un sueño cuando oyó los comentarios de la conejita, pero la voz de un hombre la interrumpió. Se volvió y vio a un hombre de aspecto serio que había visto antes de desmayarse. La llamó Rubí y le dijo que empezara a dirigirse a su amo. Ella asintió con la cabeza. Al instante siguiente, chispas de llamas brotaron de su boca ardiente, y sus ojos brillaron con luz amarilla. Entonces, de sus fauces salió disparado un enorme pilar de llamas que no era tan grande como el propio lagarto. Un gran montón de algo fue rápidamente consumido por el fuego, que enseguida se avivó con mucha más potencia. De entre las llamas surgió la forma de una criatura, cuyos ojos brillaban intensamente como si intentara escapar. Sin embargo, no fue así, pues un minuto después, un tor de llamas aún más intenso devoró a los demás cadáveres además de a él. Anunta mantuvo su habitual expresión adusta en el rostro mientras contemplaba los cuerpos en llamas. La conejita, con la misma sonrisa, declaró que el monstruo poseído por el demonio había sido finalmente derrotado una vez que cesaron las llamas. Sin embargo, no todo el mundo estaba tan contento y entusiasmado como ella. El protagonista, con una sonrisa fría y feroz e irradiando intenciones maliciosas, se volvió para enfrentarse a la conejita. Al ver su mirada amenazadora, le dedicó su habitual sonrisa y le felicitó, afirmando que esta vez había hecho un trabajo estupendo. Sin embargo, esos comentarios no disuadieron a Anunta, que inmediatamente agarró a la chica por la nuca, provocando que gritara. Se rió por lo bajo cuando él le dijo enfadado que dejara de llamarla informadora basura, poniéndose a la altura de sus ojos. Con un gesto confuso hacia la muchacha de pelo blanco, añadió enfadado que su falsa información le estaba costando mucho más esta vez. Luego dio a la chica una bofetada de conejo, haciéndola caer al suelo y gritar. Enfadado, le dijo que su trato había terminado y le exigió que le pagara de inmediato. Ella se levantó, sonrió y le animó a no alterarse demasiado por nada. Entonces se volvió hacia la chica de pelo blanco, que la miraba con los ojos muy abiertos, confundida y obviamente ajena a lo que ocurría, y le preguntó si podía decirle su nombre. La chica dijo, «Me llamo Nadia», con una voz que no era especialmente acogedora. Cuando la conejita oyó esto, respondió emocionada, diciendo que no podía creer que hubiera otra víctima de las alas que fuera exactamente igual que Anunta. Nadia se limitó a mirar a la chica, sin saber de qué hablaba. Sin embargo, la voz del tipo les interrumpió y gritó a la chica conejito que dejara de hablar mientras mostraba una expresión frustrada. ¿Por qué tanta prisa? La conejita sonrió y sacó un reloj mecánico dorado de una cadena con un signo de conejo grabado en la parte superior. La niña y su reloj tenían un aspecto similar al del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. El conejito hizo un esfuerzo para levantar la tapa, revelando un peculiar mecanismo que había debajo. Cuando se encendía, surgían misteriosos símbolos místicos en el reloj. Al cabo de un minuto, una enorme sima, a la vez profunda y ancha, se abrió a la orden de nuestros héroes. Nadia intentó agarrarse de algún modo al borde o al menos frenar su caída, pero fue incapaz de controlar su grito de pánico mientras se precipitaba de cabeza. Anunta era muy diferente. La única persona que parecía disfrutar de la caída era la chica conejo, mientras que el lagarto carmesí se aferraba al abrigo del tipo por costumbre. No se le movió ni un solo músculo del cuerpo ni de la cara, como si no le importara en absoluto el repentino viaje. Nadia apretó los ojos, preparándose para un choque con el suelo cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba este. Estaba volando boca abajo, pero no pasó nada, y cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de pie sobre sus propios pies. La sorpresa de la muchacha ante el aterrizaje mágico fue superada por su conmoción ante lo que vio, una ciudad rica y magnífica oculta bajo las raíces de los 100, con otros que permanecían indiferentes cerca, probablemente visitantes frecuentes. El titánico árbol extendió sus ramas en todas direcciones, y un resplandor brilló desde lo alto de la copa, iluminando la zona en kilómetros a la redonda. La niña, desconcertada, se volvió para mirar al conejo,
que la agarró de la mano y citó el proverbio: un conejo astuto cava 3 agujeros a la vez. Continuó, añadiendo que había olvidado presentarse y que lo haría enseguida. La chica sonrió, como de costumbre, y añadió: solo soy una simpática informadora llamada Pata Blanca de la mayor red de información del continente, Pata de Conejo. Afirmó que llevaban tiempo colaborando, señalando al hombre. Contemplando el tronco de un árbol muy viejo, el conejo continuó hablándonos de él. El árbol era venerado y se le conocía como el árbol del loto blanco. La ciudad que rodeaba las raíces del gigante resultó ser el mayor centro de comercio del sur. Diane le dio las gracias por salvarla de la influencia del demonio, pero ya no soportaba oír los interminables discursos del pie. La Pata Blanca quiso decir algo más, pero no pudo evitar que la muchacha gritara que detuviera al conejo. La chica dijo: si quieres responder a mi pregunta y continuar la conversación, hazlo, por favor. Me has traído a esta ciudad, pero ¿por qué? Deja de hablar y ven conmigo, te lo explicaré todo con estas palabras. Anunta tranquilizó a la joven. Siguió adelante con una actitud de total indiferencia. Tras girar por una calle, el grupo llegó al mercado de la ciudad. El gran número de personas que había allí y su estilo de vida, evidentemente próspero, quedaban indicados por los adoquines que había por todas partes y los muros y casas de piedra blanca. Al cabo de un rato, Nadia preguntó: ¿quién es este hombre?, pensando que era la encarnación alada que buscaba Anunta. El joven respondió: no es más que un animal repugnante que se cree un dios. El pie blanco entró en la conversación para informar a la chica de que los avatares obtenían su forma humana y sus poderes de los dioses, ya que no estaba contenta con la respuesta del chico y quería saber más. Aunque sus capacidades son limitadas, las encarnaciones aladas también pueden otorgar poder a otros, no está claro si esto es una bendición o una maldición. Perfecto, inquirió la muchacha una vez más, siendo evidente su entusiasmo por las observaciones del conejito. Lamentablemente, las duras palabras del joven pusieron fin a la charla. La muchacha se puso tensa y miró a su alrededor, sin darse cuenta de que Anunta las había llevado a un callejón oscuro donde había gente encadenada por todas partes. Hombres, mujeres e incluso niños. Fueron encadenados pero se negaron a ser inmovilizados. Sus vendedores evaluando a los recién llegados con una rápida mirada. El pie blanco respondió: bienvenido al mercado de esclavos del café. Últimamente ha venido más gente, y no se olvidó de explicarle a la chica cómo hacerlo. Continuó su relato, describiendo cómo podían encontrarse aquí inmigrantes, viajeros, vagabundos capturados por cazadores de esclavos e incluso espíritus de animales. Mientras Nadia escuchaba al conejito, echó un vistazo al mercado y su mirada se posó en un magnífico tigre blanco encerrado en una jaula. Nadia se preguntó qué tenía que ver este lugar con la encarnación de las alas cuando el grupo se acercó a la enorme entrada y echó un vistazo al pie blanco. Anunta la hizo volar con una sola y potente patada, curvando el cuerpo de Nadia. Y se estrelló con fuerza contra la puerta abierta antes de rodar un rato por las escaleras. La chica no se dio cuenta enseguida de qué. Lo que había ocurrido. Mientras estaba tumbada en el frío suelo del sótano, levantó la vista para ver a otros individuos atados. Parecían agotados. Y con los ojos vacíos. Dijo que estos individuos sin entender una palabra de lo que decían. Desde los sacrificios del portal hasta la encarnación de las alas, Anunta gritaba sacrificios. Se ofrecen sacrificios en la cima del árbol sagrado, donde se pueden ver las hojas verdes del loto desvanecerse al elevarse por encima de su verde copa. En lugar de eso, cientos de cuerpos agujereados cuelgan de los árboles desnudos como guirnaldas. El joven cerró la puerta y reanudó la conversación, mostrando su típica falta de interés. Seréis cebo como estas personas para que podamos atrapar la encarnación de las alas, dijo. Cuando Nadia vio que el joven cerraba la cárcel y se daba la vuelta para marcharse, se quedó helada y un sudor frío apareció en su piel. Cuando Anunta salió de la mazmorra, estaba en su típico estado de ánimo depresivo. Le dijo a la conejita que el resto dependía de ella, y ella consintió alegremente, sin importarle en absoluto. Sin embargo, Nadia no estaba dispuesta a rendirse tan rápidamente y esperar a saber qué le ocurriría.
En lugar de eso, intentó averiguar más cosas sobre sus captores y subió las escaleras hasta la puerta enrejada. Dio un fuerte grito de «espera», atrayendo la atención de la conejita. Desesperada, Nadia se aferró a los barrotes y se preguntó si todas las reclusas estaban allí por su trabajo. Tras un rato de silencio, el protagonista dijo, «Aunque lo fuera, ¿qué iba a hacer yo al respecto?». La chica le gritó enfadada que dejara de hacer el ridículo y respondiera a su pregunta. Intentó apelar a su simpatía y a su conciencia afirmando que está mal que utilice a personas indefensas e inocentes para promover sus propios intereses. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Anunta le dirigió una mirada seria y le preguntó si sentía vergüenza alguna. Luego se volvió para continuar, concluyendo que buscar retribución sin ensuciarse las manos era imposible. A Nadia le sorprendió aquella respuesta tan insensible y se quedó sin palabras. Tiró de los barrotes cuando vio que se iba y se dijo a sí misma que no podía ocuparse de ello. Sin embargo, la conejita se quedó junto a la puerta, observando su abatimiento, declaró que, en su opinión, todo tenía sentido. Esta gente empobrecida no luchaba, incluso los niños entre ellos ya habían aceptado su destino. Aunque intuían lo que les esperaba, eran incapaces de comprender las horrendas experiencias a las que se enfrentarían a manos de la manifestación de las alas. Y mientras imagina todo lo que les espera, se le llenan los ojos de lágrimas. Pero mientras hablaba, su expresión no traicionaba emoción alguna, más bien, era como si se burlara y riera de la pobre cautiva, lo que hizo que Nadia arrugara la frente con disgusto. No podía entender cómo una criatura tan mona por fuera podía ser tan repulsiva por dentro. La conejita se rió y le dijo a Nadia que Nadia lo había dicho perfectamente y que se divertiría todo lo que quisiera. Nadia le había respondido que no pensara que podía burlarse de ella y utilizarla a su antojo. Es bastante extraño que nadie se preocupe por unas pocas docenas de vidas, teniendo en cuenta que está en prisión debido a sus acciones mientras estaba bajo el control del dios demonio, que dieron lugar a una masacre que se cobró muchas vidas, muchas veces más que las que murieron aquí. La muchacha que oyó estas acusaciones quedó horrorizada. Sin embargo, la conejita continuó diciendo que el hecho de que estas cosas no le ocurrieran a nadie y que ella no estuviera al mando, no significa que no ocurrieran. Su mente creó imágenes horribles de los cuerpos que iba dejando atrás, junto con ríos de sangre. Cuando la conejita se dio cuenta de su rabia y desesperación, sonrió. Le puso la mano en el brazo y le dijo que no centrara toda su rabia en Anunta y en ella misma, ya que no estaba aquí por eso. La culpa fue enteramente de su mismo adversario. Para aborrecerla estaba la malvada manifestación de alas, que se encaramaba en lo alto de un enorme árbol de loto blanco en medio de la ciudad. Al día siguiente, nuestro héroe se encontró sentado en el centro de un pasadizo de ladrillos de piedra, con varios guerreros de pie junto a él, preparándose para luchar. Anunta también estaba examinando su armadura y preparándose para la guerra. Una conejita atrevida se acercó a él y le dijo que le parecía infundado lo que había afirmado. No había nada que hacer con él y con toda esa gente inocente. Hizo caso omiso de su reclamación y preguntó por el paradero de la chica. La conejita respondió que había solicitado la ayuda de Nadia y que todo se estaba desarrollando según lo previsto. En medio de la ciudad, una procesión de prisioneros era conducida por guardias que parecían sacerdotes, vestidos con armaduras, mantos blancos y coronas puntiagudas sobre la cabeza. Nadia era una de las prisioneras que pronto serían sacrificadas, los propios guardias de las alas las llevaron al santuario del loto blanco. Nadia no sabía si esa sería la última vez que contemplaría el cielo despejado sobre su cabeza, visible a través de sus ojos azules. La llevaron, junto con los demás cautivos, a un enorme templo blanco escondido entre las raíces de un enorme árbol. Todo esto formaba parte de su plan, o más exactamente, la ofrenda de la víctima sirvió como catalizador de su plan para encontrarse con la encarnación de las alas, y también terminaron de hacer todos los preparativos necesarios para localizarla. Cuando la barrera mágica que rodeaba el templo del loto blanco estaba en vigor, hacía imposible entrar en él, sin embargo, en ocasiones se levantaba temporalmente tras un combate en la arena que implicaba un sacrificio. El ganador de la arena tuvo la oportunidad de tocar la corteza y romper una rama del árbol de loto blanco en ese preciso momento. Se trataba de una recompensa por ganar y, poco después,
la encarnación de las alas descendería sobre él para llevar a cabo un ritual en el que el ganador recibiría el poder de la bestia o moriría en una agonía atroz. La conejita era optimista respecto a su estrategia, aunque parecía sencilla pero requería mucho derramamiento de sangre y complejidad para llevarla a cabo. No habrían necesitado idear este plan si este individuo hubiera decidido lo que quería hacer desde el principio y hubiera llamado la atención de su enemigo llevando a cabo una masacre indiscriminada en la ciudad. Sin embargo, seguía existiendo un límite que nunca se debía traspasar. Contemplando a Anunta, que afilaba con garra su hacha, se preguntó si, en el contexto de los monstruos, intentaba demarcar los límites entre las proporciones humanas y las animales. La conejita conocía muchas estrategias y tácticas para conseguirlo, pero sabía que nuestro héroe no aceptaría ninguna de ellas porque eran muy discutibles. Observando su expresión, Anunta comentó que podía oírla poner los ojos en blanco, que comprendía lo que pensaba y que no se comportaría como los demás. Luego, cogiendo su hacha, observó que no llevaban mucho tiempo comiendo y que era el momento ideal para un entrenamiento post-comida. Ordenó a la lagartija rubí y a la niña que permanecieran en silencio y observaran desde la barrera mientras él se dirigía hacia la salida de la arena. Se volvió y dijo que solo cazaba monstruos de esta manera. La conejita le pidió que no hiciera nada que pudiera llamar indebidamente la atención, aunque afirmó no comprender lo que quería decir. Ruby bostezó y continuó diciendo que prestarles más atención dificultaría las cosas y que cualquier cosa podía salir mal. Con firmeza, Anunta respondió que lo tendría en cuenta. Cuando nuestro héroe se acercó a la arena, el líder de un equipo guerrero gritó a sus hombres que se alinearan formando un muro de escudos. Esto lo hicieron enseguida, erigiendo una barrera de lanzas frente a ellos. Los cadáveres de los desafortunados que habían esperado luchar contra la bestia que parecía un gigantesco leopardo con una cabeza pequeña y una cola gigantesca yacían a su alrededor, frente a ellos. En un intento de asustar y desconcertar a los guerreros restantes, la bestia lanzó un rugido. Sin embargo, el jefe de escuadrón les gritó que mantuvieran la línea y que no tuvieran miedo. Pero como uno de los combatientes le tocó el hombro, nunca sabremos si habrían mantenido su línea. Y lo estampó contra el suelo con tal fuerza que lo único que pudo hacer fue gritar de asombro y dolor. Los demás luchadores se quedaron atónitos ante el audaz acercamiento de nuestro héroe al monstruo y se preguntaron qué demonios estaba haciendo cuando entró en el cuadrilátero y apartó de su camino el molesto obstáculo. Cuando la bestia vio que la víctima era nueva y parecía estúpida, se abalanzó sobre ella y levantó una gran zarpa con garras para atacarla. El golpe de Anunta no dio en el blanco, ya que atravesó la pata de la bestia de un solo y fuerte golpe. El fuerte golpe aturdió a todos, y la conejita comprendió que realmente la había desobedecido. Pensó para sus adentros, es tan problemático, mientras presenciaba la brutal demostración de fuerza del héroe. A pesar de tener mucha experiencia en la lucha, el jefe del escuadrón de guerreros estaba perplejo sobre cómo podía haber ocurrido esto, porque nunca se había encontrado con un guerrero de tal poderío. ¿Cómo podía un hombre corriente derrotar a una criatura mística cuyas heridas le impedían moverse con normalidad, y mucho menos atacar? Pero con los ojos ardiendo de ira, Anunta se preparó para el siguiente ataque, negándose a dar un respiro a la bestia. En una fracción de segundo, estaba saltando hacia adelante, impulsándose con suficiente energía para elevarse sobre la bestia y preparándose para golpearla 2 veces con 2 hachas a la vez en un golpe devastador. La bestia fue derribada al suelo por su potente golpe en la cabeza. Era la primera vez que alguien derrotaba a una bestia legendaria con tanta rapidez y en solitario, y todos los espectadores se quedaron helados de asombro. Anunta sacó su hacha y el cadáver de la bestia muerta. Y con un grito feroz semejante al de un berserker, miró hacia arriba. Pidió a su adversario que esperara mientras se asomaba a la copa del árbol. Y sin duda lo descuartizaría y lo devoraría en breve. Mientras tanto, la copa del árbol de loto estaba radiante de blanco, incluso a pesar de las advertencias del protagonista. Y la procesión de prisioneros entró en su interior por su base. Con un estruendo, las puertas que había tras ellos se cerraron de golpe. A Nadia no le sentó bien, se sentía más como si hubiera entrado en una cripta blanca y brillantemente iluminada que en un templo. Cuando descendieron por un pasillo hueco y bien iluminado, con numerosos pilares que conducían a un árbol más pequeño,
se encontraron con una voz que se dirigía a los aterrorizados residentes. Nadia se puso rígida. Sentía una extraña familiaridad con aquel hombre, y le daba miedo solo de pensar en él. Mientras tanto, el hombre soltó al pajarillo que tenía posado en el dedo. Y les pidió que abandonaran el miedo, sonriendo. Estaba rodeado de pájaros, llevaba un vestido blanco y dorado y parecía tener alas. ¿Era la encarnación del mal y el depredador definitivo? Fue acogedor y los recibió en el templo de la diosa. Por alguna razón, todas las encarnaciones de las alas se asentaron allí en busca de ofrendas, y la zona circundante recibió el apelativo de árbol sagrado, debido a la formidable barrera que rodeaba el templo del árbol de loto blanco. La oportunidad de competir en la arena de los guerreros de Zeus se concedía a quienes hacían sacrificios al templo. Los guerreros que demostraban su fuerza frente a los animales eran premiados con una rama de loto blanco. Además, las personas que llevan la marca de tener alas están dotadas de un poder único, a estos individuos se les conoce como guardianes de las alas. Volvamos al momento en que Pies Blancos estaba explicando a la muchacha su plan para atravesar la encarnación de alas de Fences y cómo planeaban hacerlo mediante la infiltración bajo el pretexto del sacrificio. Nadia estaba encerrada en la celda con las otras personas que iban a actuar como víctimas de pie junto a la puerta de la celda. Concluyó sonriendo y preguntando a la chica si tenía más preguntas. Nadia se preguntó por qué Anunta quería destruir la encarnación de las alas y si tenía algo que ver con su poder, ya que dijo que sería la última. Tras unos instantes de silencio, Pies Blancos dijo que no era tan fácil de entender y que no podía expresarse en solo 2 palabras. Sin embargo, añadió que podía hablar de una cosa: en el centro de lo que parecía ser un caserío de ruido había una niña con el pelo rosa, largas orejas y un sombrero en la cabeza. Concretamente, aquí había un ser conocido como la encarnación de la muerte, un monstruo conocido como Pies Blancos, cuyo semblante, típicamente optimista, se había quedado sin emociones y sus ojos estaban fijos en algo. Y eso, por definición, era incomprensible. Ante ella estaba el pequeño niño Anunta, sentado sobre sus rodillas en medio de todo aquel tormento, llorando feroz y ruidosamente mientras aferraba el cadáver quemado de alguien. Desde nuestros recuerdos, volvamos a nuestra época en el templo del loto blanco, donde el mismo hombre alto de pelo blanco y túnica majestuosa daba la bienvenida a las personas que habían acudido como víctimas, llamándolas a levantar la cabeza y aceptar la salvación con voz majestuosa y presente. Los individuos, cansados y cada vez más zombis, miraban al hombre con ojos muy abiertos que transmitían asombro, terror y sorpresa. Algunos de ellos incluso cruzaron las manos y rezaron a Dios. El hombre cerró los ojos en el mismo momento y se identificó como el incomparable. Todos veneran al santo porque es el poseedor del árbol de loto blanco y la encarnación de las alas. Brillando como un dios, se identificó como Balzac el Geni. Nadia se esforzaba por escuchar el discurso continuo de este supuesto dios a los humanos que se habían convertido en sus ofrendas. Les estaba aconsejando que se preparasen para entrar en un reino de liberación en el que se pondría fin a su miseria y dolor, pero era evidente, por las expresiones de los rehenes, que no esperaban con impaciencia este nuevo capítulo de sus vidas. Resultaba sorprendente lo distantes que estaban las palabras ostensiblemente amables de Balzac el Geni de sus intenciones al pedirles que confiaran sus cuerpos a las alas de la salvación mientras concluía su discurso con una sonrisa maníaca. Pero en cuanto dejó de hablar, una de las prisioneras se le acercó y le rogó que se acercara a ella, tratando de infundirle todo el respeto que pudo gritando: «¡Oh, manifestación de alas!». La muchacha se puso de rodillas, suplicándole que tuviera piedad y perdonara a su hermana pequeña, que estaba junto a ella. Le suplicó que perdonara la vida a su hermana mientras miraba fijamente a aquel monstruo disfrazado de rapero despampanante. La manifestación de las alas extendió la mano y dijo: «Oh, buenas gentes, mostrad devoción con corazones nobles», como si estuviera decidida a concederle su deseo. La chica estaba radiante de alegría. Miró con aprecio la mano que le tendían, apenas creyendo lo que sus oídos y ojos oían o veían, que su hermana se salvaría. Sin embargo, antes de que pudiera decir gracias, su cabeza estalló, esparciendo escombros a su alrededor. Era la encarnación real y feroz de las alas. Solo un momento antes, su hermana pequeña se sintió rescatada,
pero ahora todo lo que apreciaba había desaparecido, y se quedó aturdida y mirando aterrorizada el cadáver. Nadia estaba indignada, pero de momento no podía hacer nada, solo tendría que esperar un poco más. Los demás cautivos estaban conmocionados, no comprendían realmente lo que había ocurrido ni cómo podía morir la muchacha, sus expresiones estaban contorsionadas por el terror, el horror y la ira. Por fin, la encarnación de las alas dejó de actuar como un noble sacerdote y se sentó en su trono formado con raíces de árbol, declarando a todos que, ante la muerte, todos son iguales. Movió un pie hacia el otro y dijo inanamente a la joven que su hermana ya no sentía pena ni vergüenza. Balzac el Geni se recostó en su trono, disfrutando del pavor y la desesperación en los rostros de sus rehenes, no había esperado oposición alguna. Y pronto alcanzaría el nirvana. Sin embargo, algo empezó a suceder entre los detenidos, Nadia se quedó inmóvil y empezó a llamar la atención de los guardias. Empezaron a tener sospechas y sacaron espadas para enfrentarse al inusual prisionero. Pero Nadia no estaba simplemente allí de pie, se estaba convirtiendo en su bestia como represalia, y una aura siniestra con lenguas de llamas oscuras empezó a emanar de ella. Los guardias no tuvieron tiempo de reaccionar cuando una terrorífica cabeza de Wendigo con ardientes ojos azules se materializó de repente frente a ellos. Los guardias tenían pocas posibilidades, ya que la oscuridad procedente de la bestia los envolvía y les atenazaba la garganta. Se dio cuenta de que la encarnación de las alas no era una salvadora porque parecía aburrida y permanecía quieta en su trono. Tras oír su comentario sarcástico, Nadia respondió violentamente, diciéndole que era una asesina a sangre fría, que las corrientes de la tribu oscura la estaban rodeando y que estaba dispuesta a acabar con todo eso ahora mismo. Balzac el Geni se burló de ella y preguntó si había una encarnación entre las víctimas. Para él, todo era humorístico y no se sentía amenazado en absoluto. Con un grito de Yggdrasil y Keren, Nadia se transformó en su monstruo, cortando las ataduras que sujetaban a sus queridos adláteres. La oscuridad se materializó sobre su cabeza, asemejándose a un ciervo salvaje con su larga oreja. Sin embargo, se detuvo brevemente durante la transición porque algo atrajo su atención. No supo que había asustado tanto a los demás prisioneros hasta que vio sus expresiones aterrorizadas y sus gritos de horror. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que la espantosa silueta de su monstruo era realmente horripilante y aterradora cuando se dio la vuelta y miró fijamente a su terrorífica sombra. Le trajo recuerdos del pasado, de montañas de cadáveres y ríos de sangre, todas ellas consecuencias de sus actos, que no había querido hacer pero que, sin embargo, sucedieron, ya que ahora sabía quién era el culpable y estaba decidida a vengarse de él. Sin embargo, la voz de las alas encarnadas interrumpió sus pensamientos, ordenándole que le obedeciera aunque resultara difícil hacerlo. A la hermana menor de la chica fallecida se le acercó un chico de pelo blanco que tenía una expresión inexpresiva en el rostro. La ayudó a levantarse para que no se cayera y luego se volvió para mirar a Nadia. También dirigió sus ojos oscuros hacia los niños. Sus ojos volvieron bruscamente a su tono habitual y sonrió cálidamente, desprendiendo confianza y serenidad. Este poder se llamaba Yggdrasil, ya que cientos de enormes raíces brotaban de la tierra hacia el cielo en un instante. Inmediatamente, algunas de las raíces apretaron con fuerza a los guardias más cercanos, que quedaron inmovilizados e incapaces de actuar. Una enorme barrera en forma de cúpula compuesta por las mismas raíces se materializó alrededor del grupo de personas que iban a ser víctimas del Ausus, o encarnación de las alas, mientras los guardias quedaban suspendidos en el aire. Se volvió hacia todos los rehenes mientras permanecía de pie frente a ellos, sosteniendo el bastón que había empezado a crecer de raíz, y les dijo con firmeza que no se preocuparan. Dijo, cerrando la palma de la mano en un puño, que sin duda les protegería. Pero un momento después, tenía una expresión intensa y sorprendida en el rostro. Porque en el instante siguiente se produjo una fuerte explosión cuando un potente rayo de luz golpeó la barrera que había frente a ella. El agresor, Balzac Elinini, se volvió hacia la niña y la llamó burlonamente ciervo descarado, diciéndole que dejara de decir sandeces. Posteriormente, se preguntó audazmente si una manifestación anónima procedente de un lugar lejano se atrevería a oponerse a él. Tras el ataque de la encarnación, las nubes de polvo revelaron la silueta de una chica que sostenía un bastón delante de ella, y reveló al tipo que se llamaba así después de todo. Me llamo Nadia.
La muchacha habló con la misma voz firme y majestuosa, que declaró con voz enérgica que era una manifestación de la naturaleza y llevaba en la cabeza una corona hecha con las mismas raíces de árbol. La persona que oyó los comentarios de la muchacha replicó burlonamente que, aunque era tonta, era bastante valiente. Sin embargo, la chica ignoró las burlas del tipo y se centró en su inminente ataque, empezando a manipular las raíces una vez más. Al final se unieron para formar un enorme martillo arbóreo que tenía una brillante luz verde a su alrededor. El talento se conocía como Suillus, y mientras la muchacha formaba el martillo, se preguntaba si el atacante había utilizado la telequinesis o una onda invisible como su golpe anterior, ya que, aunque podía desviarlo de forma natural, no se sentía asustada por él. Sin embargo, decidió que eso no importaba ahora y se concentró en su ataque, prometiéndose a sí misma que aplastaría a Balzac-Kelgeni con todas sus fuerzas en el instante siguiente. Utilizó toda su fuerza para golpear al hombre con el martillo Sus, que salió disparado rápidamente en su dirección. Pero a pesar del grave peligro que parecía correr, permaneció inmóvil y se limitó a sonreír. Entonces, como en la historia del pavo real, apareció a su alrededor un aura iridiscente en forma de varias alas. La manifestación del ala alcanzó a Naadia y le dio la orden de obedecerle. Anunta se situó sobre la bestia vencida y levantó la cabeza para discernir el origen de la fuerte y violenta explosión que se oyó en toda la arena. En cuanto alguien de la multitud mencionó que el sonido procedía del árbol de loto blanco, todos los que estaban en las gradas se agitaron y se preguntaron unos a otros qué ocurría. Incluso los luchadores de la arena se olvidaron del combate y se limitaron a mirar el árbol. Como de costumbre, nuestro protagonista era mudo a pesar de tener una comprensión general de lo que allí ocurría. Mientras tanto, Nadia estaba asombrada por lo que vio dentro del árbol de loto blanco. Le sorprendió saber que un solo rayo de luz hubiera podido neutralizar tan fácilmente su mejor golpe. Ahora comprendía que su oponente estaba en un nivel completamente distinto porque, ante su ataque, permaneció inmóvil y siguió dirigiéndole una mirada de suficiencia. En la cima del templo se alzaba una enorme jaula dorada, que estaba completamente negra debido al alboroto que había debajo. La encarnación de las alas miró a la insolente prisionera que se atrevía a desafiarle, preguntándose si estaba limitada a un poder tan manso. Después de afirmar eso, chasqueó los dedos. Con un fuerte estruendo, la enorme jaula dorada que estaba suspendida del techo se derrumbó, liberando piedrecitas y polvo. Nadia estaba tan impresionada que apenas podía mantenerse en pie. Su falta de conciencia de lo que ocurría era evidente en su rostro. Pero en cuanto se asentó el polvo, el desconcierto de la niña dio paso al terror al ver lo que había escapado a su cautiverio, una enorme sombra que envolvía a la asustada niña. Aquel monstruo tenía unas alas desgarradas con plumas y púas, más parecidas a las de un pterodáctilo que a las de un pájaro, y ella nunca había visto nada parecido. Era demasiado tarde, aunque el joven encarcelado le gritó que era arriesgado intentar avisarla. Sus ojos se dilataron de agonía y sorpresa al instante siguiente. Al mirar su cuerpo, se dio cuenta de que tenía 2 puntas de hueso de tamaño considerable que le habían golpeado el hombro y un lado de la barriga. Con una sonrisa astuta, la encarnación de las alas le advirtió que tuviera cuidado. Con su monstruo de mano elevándose sobre él, su aspecto monstruoso era difícil de describir. La encarnación de las alas persistió en su necedad y la animó a servir a sus devotos seguidores. Parecía que con semejante monstruo a su lado, nadie podría detenerle, y su sed de sangre no haría más que aumentar. Gracias por verlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. Gracias de nuevo y suerte.